Hola, gracias por ver este video. El tema que vamos a ver ahora es teorema del seno. El enunciado del problema nos plantea resolver estos dos triángulos. O sea, resolver un triángulo es buscar sus tres lados y sus tres ángulos interiores. Como conocimiento previo te sugiero que repases lo que son las razones trigonométricas y la teoría del seno para que ubiques y sepas cuándo aplicarlo y cuándo no aplicar el teorema del seno. Bien, el problema nos plantea resolver el triángulo por el teorema del seno. Primero tenemos que ver qué es el teorema del seno. Nos dice que, dado un triángulo cualquiera, de vértices A, B y C, si este es el vértice A, este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. ¿Sí? Al vértice B se le opone el lado B en minúscula y al vértice A en mayúscula se le opone el lado A y al otro lado es el lado C. Esa es la forma común de denominar los vértices, los ángulos y los lados del triángulo. El teorema del seno nos plantea de que el lado A es A seno del ángulo A, o sea, este lado es al seno del ángulo opuesto, como el lado B es A seno del ángulo B, como el lado C es A seno del ángulo C. Bien, ahora, ¿qué significa esto? Esto realmente son una igualdad, dos igualdades y la tercera igualdad. ¿Sí? O sea, yo puedo plantear de que A es A seno de A, como B es A seno de B. Aquí lo que tengo es, lo que he escrito es la primera igualdad. Como puedo observar, tengo intervienen acá cuatro valores: el lado A, el lado B, el ángulo A y el ángulo B. Bien, para resolver esto y poder aplicarlo, obviamente necesito tres de esos cuatro valores. Ahora, yo siempre puedo plantear cualquiera de las tres igualdades. ¿Cuándo no puedo aplicar el teorema del seno? Cuando, por ejemplo, en ninguna igualdad se da el caso de que disponga tres de los cuatro valores. Un ejemplo podría ser, si a mí me dan como dato el lado A, el ángulo B y el lado C. Si yo tuviese como datos los dos lados y el ángulo que forman los dos lados, el ángulo B, no podría aplicar el teorema del seno. Entonces tendría que aplicar otro teorema. Pero en nuestro caso, lo que tenemos ahora es el lado A, por lo tanto yo puedo escribir A es A seno de A, como B es A seno de B. ¿Por qué? Porque A yo dispongo de 7 centímetros sobre seno de A, que no lo conozco, B tampoco lo conozco, sobre seno de B. Bien, acá yo no conozco A, pero sí B. Yo podría directamente escribir seno de 38 grados 49 minutos. Bien, acá no conozco ni el ángulo A ni el lado B. Pero otra característica que tienen los triángulos es que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto, como yo tengo dos ángulos, puedo calcular el tercero, que en nuestro caso sería el ángulo A, sería igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Por lo tanto, yo puedo decir que el ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B, 38 grados 49 minutos, menos el ángulo C, 66 grados 40 minutos. ¿Sí? Si usamos la calculadora, si hacemos las cuentas con la calculadora,
180 grados menos 33 menos 30 y algo, menos y algo, me daría 74 grados 31 segundos. Por lo tanto, el ángulo A yo ya lo conozco. Si conozco el ángulo A, puedo determinar el lado B. Por lo tanto, el lado B sería 7 centímetros multiplicado, esto que está dividiendo pasa multiplicando, seno de 38 grados 49 minutos, dividido seno de A, pero A yo ya lo conozco, 74 grados 31 minutos, ¿sí? Por lo tanto, yo, si utilizo la calculadora, 7 por seno de algo menos sobre seno de 74 me daría 4,55. Por lo tanto, el lado B mide 4,55 centímetros. Ya tenemos el lado B, el ángulo A. Por lo tanto, lo único que nos faltaría determinar es el lado C. El lado C, yo puedo utilizar el teorema del seno nuevamente, ¿sí? Resumiendo, hemos calculado el ángulo A, que era el tercer ángulo que nos faltaba, y ahora tenemos que calcular los otros dos lados. El lado B, que ya lo hemos calculado, y nos faltaría calcular el lado C. El lado C, puedo, utilizando los datos anteriores, plantear, por ejemplo, esta igualdad. B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C. Por lo tanto, C, el lado C, sería B seno del ángulo C sobre seno de B. Por lo tanto, el lado C sería B, que nos dio 4,55 centímetros por seno del ángulo C, 66 grados 40 minutos, sobre seno del ángulo B, que es 38 grados 49 minutos. Por lo tanto, lado C, utilizamos la calculadora, nos daría 4,55 menos seno multiplicado por esto, me daría 6,67 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, el lado C mide 6,67 centímetros. ¿Sí? Hemos resuelto el triángulo, o sea, a la información que nos da, nosotros hemos completado para tener los 6 datos que necesitamos para poder determinar completamente un triángulo. Bien, el problema nos plantea resolver este triángulo. Algo muy importante a tener en cuenta es que aquí me han dado el lado B y el lado C, por lo tanto tengo que determinar el lado A, el tercer lado. Yo acá tengo como datos el ángulo C, entonces necesito el ángulo A y el ángulo B. Con esto ya tengo los 6 datos básicos de todo triángulo, los 3 lados y los 3 ángulos. Bien, vamos a ver si podemos aplicar el teorema del seno a nuestro dato, con nuestros datos originales. Disponemos del lado B, del lado C y del ángulo C. Por lo tanto, si yo planteo esta igualdad, puedo determinar el ángulo B. B es a seno del ángulo B, como el lado C es a seno del ángulo C. Por lo tanto, yo tengo que seno del ángulo B sería, si te está dividiendo pasa multiplicando, B seno del ángulo C sobre el lado C. Seno del ángulo B sería B 8,3 centímetros por seno de C
112 grados 50 minutos sobre el lado C 9,1 centímetros. Por lo tanto, seno del ángulo B, bien, usamos la calculadora y nos quedaría 8.3 por seno de 112 grados 50 minutos dividido 9.1 nos daría 0,84. Ahora, 0,84 no es el ángulo B, sino que es el seno del ángulo B. Por lo tanto, yo digo que el ángulo B es el arco seno de 0,84. Shift seno nos daría que el ángulo B es 57,25, por lo tanto el ángulo B sería 57 grados 12 minutos 18,23 segundos. ¿Sí? Bien, ya hemos determinado el ángulo B. 57 grados 12 minutos 18,23 segundos. ¿Sí? Entonces, ahora con un camino a seguir sería con el ángulo B y con el ángulo C determinar el ángulo A, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Nosotros sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C mide 180 grados. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180. Como dispongo de C y de B, yo digo que el ángulo A es igual a 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo A es 180 grados menos el ángulo B, 57 grados 12 minutos 18,23 segundos, menos el ángulo C, que es 112 grados 50 minutos. Por lo tanto, vamos a determinar que 57, 7. Bien, por lo tanto nos queda que el ángulo A es 9 grados 57 minutos y 46,7 segundos. ¿Sí? Ya hemos determinado el ángulo A. ¿Sí? Vamos a escribir. El ángulo A es 9 grados 57 minutos 46,7. Sí, lo que nos queda determinar es el lado A. Yo digo que el lado A es a seno del ángulo A, como el lado B es a seno del ángulo B. Podría haber utilizado la última, es indistinto utilizar una u otra. Bien, de aquí yo puedo decir que el lado A es B seno del ángulo A, este que está dividiendo pasa multiplicando, sobre seno del ángulo B. A va a ser igual a B, 8,3 centímetros, por seno del ángulo A, 9 grados 57 minutos 46,7 segundos. ¿Sí? Sobre seno del ángulo B, que era 57 grados 12 minutos 18,23 segundos. ¿Sí? Por lo tanto, el lado A, bien, agarramos la calculadora, 8.3 por seno de 9 grados 57 sobre, si dividido seno de 57, me daría 1,71 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto, ya hemos determinado el tercer lado, que es el lado A, que mide 1,71 centímetros. Al calcular el lado A, el ángulo A y el ángulo B, hemos resuelto el triángulo porque tenemos los 6 datos fundamentales para definir completamente el triángulo.